Ponete cómodo, ponete cómoda, que arranca un programa para abordar, sin vueltas ni eufemismos, cuestiones asociadas con los derechos humanos de las personas con diversidad funcional y o discapacidad. Atravesemos fronteras, rompamos muros, pensemos, sintamos y vivamos, reconociéndonos como parte de una comunidad plural y diversa. Revolución. Esto es Sin Vueltas. Sin Vueltas. Un programa para pensar y pensarnos en clave de diversidad y de derechos humanos. Subí el volumen. Bienvenidos y bienvenidas. Devolvernos uno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Acá retomando nuevamente nuestro programa Sin Vueltas que iniciamos en marzo de este año, pero bueno, como muchísimas de las actividades nos tuvimos que acomodar a la situación de ASPO que nos toca vivir, y al principio, en el primer cuatrimestre, como que bueno, no teníamos un poco de miedo con lo tecnológico y este desafío, y ahora nos animamos con este gran equipo. Y bueno, estamos apostando y reinventándonos y retomando el programa Sin Vueltas, una coproducción entre la Fundación Lazos y el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, y este hermoso equipo que dije recién, conformado por María Victoria Gómez Vila, del Departamento de Humanidades. Hola Mavi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? De María Belén Oliveros, Karina Concetti, de la Fundación Lazos, Miriam Cinquegrani, del Departamento de Humanidades, y quien les habla, Daniela Saporito, también de la Fundación Lazos. En la Esteban, y hoy está Esteban, hoy está... Sí, Esteban Sánchez, Esteban. Lo mencioné a Esteban, del Departamento de Humanidades, sí. Me estoy durmiendo, me dormía, es la hora de la siesta, Dani. Claro, sí, aparte le decimos a la audiencia que estamos en un formato nuevo, ¿no? Estamos por Zoom, grabándonos, cada uno desde su casa, entonces también estamos aprendiendo, que sepan disculpar los posibles errores que pueden llegar a escuchar, capaz que algún gato o algún perro del hogar de alguna, o acá Mavi nos decía de los vecinos, bueno, es este contexto, Miriam, ¿qué va a ser? El timbre que te suena el timbre en el medio del programa, Dani. Exacto. Ahí lo tenemos a Gabriel Sena, la operación técnica, que él seguramente va a saber salvar todos esos detalles o errores que pueden llegar a surgir. Así que bueno, retomamos el programa con todos, Sin Vueltas, en AM 1240, Radio Universidad. Aquellos que nos quieren contactar nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Sin Vueltas AM 1240 Radio Universidad, para dejarnos todos los comentarios, preguntas, inquietudes, y así vamos retomando a lo largo de los programas, ¿sí? Y bueno, hoy el tema, Miriam, justamente tiene que ver con esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, con un aspecto de esta situación que es el cuidado, y por eso tenemos dos grandes entrevistas, así que bueno, contanos vos un poquito de qué se va a tratar. Sí, Dani, gracias. Así como dijiste que tuvimos que ajustar el formato porque veníamos saliendo en vivo, y por supuesto no es lo mismo estar en vivo que bueno, un formato grabado. También tuvimos que ajustar la temática. Nosotros teníamos ya un plan de programas organizados, sobre todo en marzo, que era el mes de la mujer, teníamos varios programas, pero bueno, tuvimos que virar un poco la temática, no corrernos del tema también vinculado al género, a lo femenino, porque vamos a seguir con esto, pero bueno, tuvimos que ajustarnos un poco. La coyuntura de la pandemia nos obliga a pensar otros temas, ¿sí? Y uno de los temas, como vos dijiste, que más se ha estado hablando el último tiempo, tuvo que ver con el cuidado de las personas denominadas con discapacidad. Y una de las preguntas que nos convoca hoy y que nos va a convocar en los próximos programas tiene que ver qué es cuidar en tiempos de pandemia, ¿sí? Uno de los temas que también ha convocado a distintos investigadores, en este caso hoy nos acompaña en el programa Karina Ramaciotti, que viene trabajando en esta línea. Sí, hola Karina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Bueno, gusto gracias estar por acá en acompañarnos. este espacio. ¿Qué tal? Gracias por Bienvenida, acompañarnos, Karina. Karina, bienvenida. Y Vamos a escuchar la entrevista con Cari y también vamos a entrevistar a María de los Ángeles Quevedo, ¿sí? Que también, bueno, María es integrante de una familia, madre, ¿no? Compañera, profesional también, y bueno, ¿qué fue lo que implicó el cuidado en su trayectoria de vida? ¿Sí? María Victoria Mavi nos va también a nos va a anticipar el micro que vamos a tener en los próximos programas, ¿sí? Hoy nos va a hacer un pequeño adelanto, y también vamos a compartir ahora para, digamos, iniciar la temática, Miriam, si te parece, la lectura del texto Mujeres Intensamente Habitadas, de Alfonsina Angelino, en la voz de nuestra compañera María Belén Oliveros. Continuamos en vivo desde los estudios de Radio Universidad por AM 1240 en dúplex con FM 93.5, Radio de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Estás escuchando? Sin Vueltas. Sin Vueltas. Seguinos en nuestra página de Facebook. Nos encontrás como Sin Vueltas AM 1240 Radio Universidad. La idea de incompletud humana y de fragilidad laten en cualquier relación. Pero las imágenes de la discapacidad, permeadas y construidas al amparo de la ideología de la normalidad, llevan esa máxima a los límites de lo imposible, de lo impensablemente humano. Quizá por eso no importa tanto si tenemos suficiente claridad acerca de qué es el cuidado o hasta dónde se extiende el sentido del cuidado del otro. Lo importante es advertir y pensar acerca de lo que con certeza no es: el descuido del otro. La falta de provisión de alteridad es descuido, aunque se justifique en nombre del cuidado. Y por ello, la responsabilidad ante las relaciones de alteridad requiere fisurar el tono moralizante, misional o salvador del otro. Angelino, María Alfonsina. bueno, acabamos de escuchar en la voz de nuestra compañera María Belén Oliveros un fragmento del texto Mujeres Intensamente Habitadas de Alfonsina Angelino. Alfonsina también trabaja temas vinculados al cuidado y seguramente vamos a contar con Alfonsina en próximos programas, ¿sí? Esto que anunciamos al comienzo, de qué es cuidar en tiempos de pandemia, también abre otros interrogantes que tienen que ver con cómo impacta la pandemia en las vivencias, en las emociones de las personas en general, pero sobre todo en aquellas personas que cuidan y que son cuidadas también, ¿sí? Y otra cuestión, y recuperando un poco el texto de Alfonsina, tiene que ver con el riesgo que implica el cuidado, o pensar el cuidado de una perspectiva equivocada y no caer, como dice Alfonsina, en el descuido, ¿no? Esto es sobre todo en una sociedad que se construye en torno al capacitismo y a la ideología de la normalidad. Entonces, pensar también estas cuestiones es necesario desde la reflexión y tiene que ver con pensar también nuestras propias prácticas en torno al cuidado. Sobre todo quienes somos madres y quienes a su vez somos madres de personas que se encuentran en situación de discapacidad. Y en ese sentido, sí, retomando un poco el texto del inicio, es importante fisurar, dice Alfonsina, o interpelar esa connotación misional o salvadora del cuidado en relación con las personas con discapacidad, justamente para no obturar determinadas trayectorias vitales, ni actuar en representación de, ni hablar en representación de, ¿no? Es esa línea tan fina entre el cuidado y la generación de apoyos. Entonces, para dilucidar todas estas cuestiones también vamos a hablar con Karina, que está acá, y que Karina Ramaciotti, todo este último tiempo ha sido entrevistada de distintos lugares, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Karina es especialista en estos temas, ella es doctora en Ciencias Sociales, ¿sí? E investigadora independiente del CONICET, además de ser madre, mujer,
profesional. Karina hace tiempo que viene trabajando sobre la historia de la salud pública y las consecuencias también de la pandemia, de las pandemias y las endemias en las dinámicas sociales y culturales, y también en los procesos de profesionalización del personal de la salud. Karina, históricamente, gracias, bueno, en principio gracias por estar acá. Karina es historiadora, y como les decía recién, especialista en pensar las políticas sanitarias en perspectiva histórica, ¿no? Karina, en principio quería que nos cuentes un poco sobre tu trabajo, para después adentrarnos en estas cuestiones que tienen que ver sobre el cuidado. ¿Nos querés contar cuáles son las líneas de investigación que vos llevas a cabo? Y después vamos a profundizar un poquito más en esto que tiene que ver con el cuidado. Bueno, otra vez les agradezco la invitación. Bueno, mis líneas de trabajo se remontan hace más de 20 años atrás, y como bien comentó Miriam, en un primer momento tuvieron más que ver con la historia de las políticas sanitarias en Argentina, allá por los años 90. ¿Y por qué menciono la fecha? Porque tiene que ver con una fuerte retracción que tiene, y crítica a lo público que empieza a existir, especialmente en el ámbito sanitario y educativo, en torno a las responsabilidades que tiene, y hablo en presente, el Estado en esas áreas. En los años 90 empieza con el neoliberalismo, empieza una fuerte discusión en torno a que supuestamente lo privado es mejor que lo público, que es más eficiente, que el Estado gasta, y hay que ahorrar. Y bueno, este discurso que se mantiene, ¿no? que es como que empieza en los 90, pero es una larga continuidad a partir de ese momento, y tiene que ver siempre con cuestiones, en mi caso, siempre está atravesado por cuestiones de mi propia realidad, ¿sí? En los años 90, cuando yo empiezo con estas cuestiones, mi papá está internado en el Argerich, en un hospital muy importante, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con una enfermedad crónica muy severa, varios infartos, diálisis, etcétera, etcétera. Y toda la asistencia que él tuvo por esos años, fue de excelencia, fue brillante. Entonces uno escuchaba las voces, ¿no? del coro, ¿no? Siempre uno tiene el coro por detrás. No, te tenés que pasar a una privada, y a un hospital privado, y hacer una clínica privada, y tenés que, ¿no? Todo ese discurso que empieza tan fuerte en los años 90, y uno lo que vivía por ese entonces es que él tenía una prestación de primer nivel, de avanzada para la época, en un hospital público, y así lo tuvo hasta cuando falleció, de excelencia, de excelencia. Entonces, a partir de esta vida, de esta situación personal, y este discurso, mi inquietud tuvo que ver con, bueno, ¿cuándo esto fue diferente? ¿No? ¿Cuándo esta tradición de lo público, que evidentemente es y fue muy fuerte, fue diferente a los años 90, ¿no? Y bueno, entonces ahí me empecé a remontar a la historia, la investigación directamente cayó en los años del peronismo, pero bueno, ahí también hay cuestiones para revisar, porque tampoco empezaban en el peronismo, había que remontarse a fines del siglo XIX, con el papel del higienismo, y ese fue un poco, ¿no? el motivo personal y el interés por ver en qué momentos esta cuestión de lo sanitario, que interpela nuestras vidas, y lo vemos otra vez en este momento que estamos viviendo, claro. Fue diferente. ¿Fue diferente o fue similar, ¿no? Entonces, en estas grandes líneas de continuidad y diferencia, que es lo que yo siempre me interesa, a mí no me interesa el tiempo corto, me tienta y me seduce más a analizar largos procesos de la historia, y siempre motivados por una coyuntura en particular, con algo que me interpela en la realidad, ¿no? A veces yo siempre, ya desde estudiante, tenía la duda de seguir sociología o historia, y siempre estuvo muy tensa en estas dos disciplinas. Bueno, y cuento esta anécdota, ¿no? Ya al final de la carrera de historia, una carrera con mucho estudio, muchos finales, ¿no? Muy larga en cuanto a lecturas y procesos, me agarró una crisis vocacional tremenda, y me quería cambiar a sociología, ¿sí? Ya al final, una locura. Y mi mamá, con una mirada muy práctica, siempre tuvo una mirada muy práctica ante la vida,
me dijo, termina esta carrera y después ves qué vas a Claro, hacer. claro. Parece que ese es un problema que tenemos los historiadores, las historiadoras en este caso, porque me ha pasado algo Mira, parecido. bien, la verdad Y que fue así terminé escribiendo, sí. tal cual. Entonces, es como que yo siempre estoy como medio a mitad de camino, ¿no? O sea, agradezco muchísimo la formación que tuve desde la historia, porque ha sido muy buena, pero me seduce mucho el tiempo presente, ¿no? Los debates actuales, y bueno, ahí voy entre el pasado y el presente, en un Bueno, recorrido bastante diferente a lo que es generalmente la historia más hegemónica, ¿no? Que son más claro, clásicos en claro. algún... De todas maneras, en esto que vos planteás, hace que vos puedas usar la lupa de la historia para mirar el presente también, ¿no? Entonces eso es lo interesante que los historiadores por ahí, o las historiadoras tenemos, ¿no? Porque a mí me ha pasado algo similar de qué Sí, hago, y me quedé ahí en el medio. Vos fíjate cómo me he sí, quedado, vos sabés, totalmente. de mis investigaciones, y me he quedado ahí, atrapada entre el pasado y el presente. Pero, Cari, una de las cuestiones que vos abordás en tus trabajos también son las cuestiones de género. Como hemos visto históricamente, el cuidado, el tema del cuidado, se ha asociado siempre a la esfera femenina, ¿no? Y hoy por hoy, el contexto, la coyuntura de pandemia ha, digamos, reforzado todas estas actividades del cuidado en el ámbito femenino, pero también la coyuntura de la pandemia ha permitido ver todo el trabajo, visibilizar todo el trabajo que tienen las mujeres, que no solamente se ocupan de los quehaceres domésticos, del cuidado, sino también del trabajo. Y ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Cómo ves vos esta cuestión que la mujer en el hogar hace todo? No solamente cuida, sino que trabaja. Entonces, me interesaría ver, justamente, vos hablás de feminización de los cuidados, de familiarización de los cuidados, un término muy interesante, una expresión interesante que vos planteás. ¿Vos podrías plantearnos un poco entonces a qué te referís con esto y cómo ves la situación de la mujer hoy en este contexto de pandemia y de la familia en general? Bien, bueno, sí, como vos bien decías, yo venía trabajando el tema de, más bien la feminización de los cuidados sanitarios, ¿no? Y vinculado a eso, la vinculación con el concepto de cuidado, porque generalmente el concepto de cuidado, a partir de la economía feminista, fue muy ligado al cuidado doméstico, al cuidado que hacen las mujeres, las madres dentro de su domicilio o del personal doméstico, y cómo todo eso sostiene la reproducción del sistema capitalista, ¿no? Ese fue el gran aporte de la economía feminista. Pero el concepto de cuidado no se había trasladado tanto a lo que son las profesiones sociosanitarias, en el sentido más amplio que uno pueda mirar, ¿no? Porque esto del cuidado sociosanitario incluye un mundo muy variado de profesiones, y dentro de ese mundo variado de profesiones yo me fui inclinando al estudio de la enfermería, ¿sí? Mirándolo desde esta noción, ¿no? De un proceso profesional de capacitación que no es natural. No es que las enfermeras, es un sector históricamente feminizado a partir de 1920 en adelante, no es que las mujeres cuidan porque pasa por sus venas y porque tienen útero, y ese útero las hace cuidar de forma natural. Y tienen paciencia, y tienen el don de entrega, y son meticulosas, y son cariñosas, y son comprensivas, solamente por ser mujeres, y por haber nacido mujeres. Esto es una construcción histórica, y entonces la profesión de enfermería, entre otras profesiones del cuidado, demanda saberes, capacitación, en lo ideal muy estricta y con demanda de cursos de materias, que también es parte de un proceso histórico, ¿no? En los cursos de Cecilia Grierson los daba en los consultorios de los médicos. Después esos cursos pasaron a la asistencia pública, y en el transcurso del siglo XX la enfermería se convierte en una profesión universitaria, ¿sí? Que demanda 4 años de formación, con una cantidad de materias teóricas y prácticas, y no es porque sí, es porque en la medida que la profesión médica y la medicina
se va especializando, estos saberes también deben ser, demandan más capacitación y más formación. Claro. Y lo interesante de estas profesiones del cuidado es que no es solamente una cuestión técnica, administrativa, burocrática, el saber poner una sonda, el saber movilizar un cuerpo. También demanda un conjunto de nociones vinculadas a la empatía, Claro. A la comprensión, a la asistencia y a la emocionalidad, tanto de la propia emocionalidad como la emocionalidad hacia el otro. Y esto también es parte de un perfil profesional, ¿sí? No es que porque, bueno, yo tengo onda, entonces porque tengo onda voy a hacer mejor el trabajo que otros que no la tienen. Esto también es parte de un proceso de capacitación y entrenamiento que ha tenido, bueno, sus bemoles a través de los procesos de capacitación de la historia. Uh-huh. Bien. Entonces, bueno, esto que vos decías explotó con la pandemia, ¿sí? Si bien esto no es nuevo, nada de estas cuestiones del pluriempleo, de las condiciones salariales y laborales deficitarias que tienen el personal de salud es nuevo. Esto tiene aparecido en diferentes momentos de la historia, en revistas profesionales, congresos, notas, ahora, ¿no?, salta a la vista, y pareciera ser para muchas personas que es algo nuevo, pero no es nuevo. Y ahí, bueno, personalmente me parece que la historia sirve para activar esta discusión, ¿no? Para activar la discusión de que no es una cuestión nueva, lo mismo que la sobrecarga del trabajo doméstico en los ámbitos familiares, que Claro. claramente, más allá de que estamos en una realidad diferente, que han cambiado las relaciones de género, la carga de las gestiones de lo doméstico pasa en gran parte por las mujeres. Sí, y es que desigual, claro. También ha quedado muy visible en estos tiempos de crisis, las crisis sociales, y yo enmarco a las crisis sanitarias como esta epidemia dentro del concepto de una crisis social. Históricamente también ha demostrado cómo se visualizan más los conflictos, las desigualdades, no sé, me refiero tanto a las diferentes epidemias que ha tenido la historia argentina y mundial, pero también, por ejemplo, una catástrofe natural, como un terremoto, ¿sí? Claro. Un terremoto, una inundación, ¿sí? En esos momentos también son crisis, ¿no? Y que demanda esfuerzos por todos lados, esfuerzos del sistema sanitario, esfuerzos familiares, explotan las solidaridades o los individualismos, ¿no? Depende. Claro, claro. Cari, yo te había escuchado en alguna entrevista, también habías contado vos, hablando de esta desigualdad entre los hombres y las mujeres en cuanto a lo laboral, ahora que pasa por todo en un mismo espacio, en algún momento te escuché decir esta diferencia en la productividad, por ejemplo, en cuanto a la investigación, ¿no? ¿Qué pasa con la investigación o con el quehacer profesional de las mujeres con respecto a los hombres en este contexto de pandemia, bueno, ¿no? Y cómo impactó, si querés contar brevemente tu propia situación personal como investigadora de CONICET y como, bueno, madre también. Sí. Bueno, esto se enmarca en lo que es el concepto de techo de cristal, ¿no? Las mujeres, si bien somos más en muchos espacios, por ejemplo en CONICET somos en la base, somos mayor cantidad de investigadoras, o por ejemplo en un servicio sanitario, en un hospital, por lo general hay más mujeres en el primer eslabón, ¿no? En el primer piso. Pero ¿qué pasa? En la medida que se va ascendiendo, ¿sí?, en los escalones jerárquicos, se llega a un techo, uno ve lo que hay, por eso es techo de cristal, ¿no? Uno ve lo que hay arriba, ve que podría llegar a ser jefa, podría ser directora, podría ascender en el escalafón por ejemplo, de CONICET, pero, ¿sí?, demanda un tiempo, un trabajo que es complicado en la compatibilidad de lo doméstico y lo laboral, ¿sí? Implica un esfuerzo mucho mayor
que a muchos de los varones, y de hecho, ¿qué se ve en CONICET, por ejemplo? Que lo que son el último escalafón, ¿sí? Son varones, son el último escalafón, hay mujeres, pero son menos cantidad. O por ejemplo, yo me enteré también por casualidad el año pasado, en la Universidad Nacional de Quilmes, lo que es investigadoras principales, que es el anteúltimo escalafón de CONICET, hay una. Cuando es un ámbito totalmente feminizado en las bases inferiores, asistentes. Claro. Bueno, entonces esto no es casual, esto tiene que ver con que hay cuanto aumentan las responsabilidades, el trabajo y las demandas que implica un escalafón más amplio, ya las mujeres es como que pierden esa competencia. Otra vez, en la pandemia, ¿sí? Todas estas cuestiones que implica, por ejemplo, estar dentro de un sistema altamente competitivo como es CONICET, perjudica claramente a las mujeres que a los varones. Esto saltó a la vista enseguida, ¿sí? Hubo una gran cantidad de jóvenes en los escalafones inferiores como asistentes o adjuntas, que claro, no podían compatibilizar su rol de cuidado, especialmente las mujeres que tenían criaturas más pequeñas, o en mi caso personal, ¿no? Que yo tengo un hijo con discapacidad y bueno, quedé totalmente a cargo, ¿no? De su cuidado y las obligaciones laborales no se detienen en un sistema competitivo como es el de CONICET o el ámbito académico en general, y hay que seguir produciendo, hay que seguir manteniendo un estándar de productividad, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Y casualmente hubo una investigación a principios de marzo, abril, por ahí, en una revista científica norteamericana, en donde ya estaba siendo demostrado que las mujeres para el mes, yo creo que esto era mes abril, ya estaban enviando menos artículos científicos a las revistas que los varones, ¿no? O sea, evidentemente, acá todavía no tenemos estas cifras, no sabemos lo que puede pasar, quizás esto es una cifra solamente para Estados Unidos, pero lo que se sintió y lo que se percibió y lo que se siente es que es muy difícil la compatibilización de las tareas domésticas con las tareas de cuidados en un ámbito que no sea un ámbito también laboral, que todo pasa por el ámbito doméstico, la casa, ¿sí? La casa tiene... Claro. La casa es donde está formada por varias personas y donde hay varios con suerte, varias computadoras, y no encima compartir, ¿no? Esto ha pasado en muchas familias, las dificultades para poder acceder a la tecnología. Claro. Tal cual. Y bueno, claramente... sí, perdón, Cari, pero tenemos que hacer un corte, vamos a hacer un corte de esta primera parte del programa, y retomamos con el tema y con algunas preguntas más. Dale. Continuamos en vivo desde los estudios de Radio Universidad por AM 1240 en dúplex con FM 93.5, Radio de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Estás escuchando? Sin Vueltas. Sin Vueltas. Seguinos en nuestra página de Facebook. Nos encontrás como Sin Vueltas AM 1240 Radio Universidad. Gracias, Karina. Quería hacerte una pregunta. Pensaba en relación a los hechos de actualidad que sucedieron hace unos días en la ciudad de Buenos Aires, respecto al reclamo de los profesionales de la salud y sobre todo el sector de enfermería, su profesionalización. Me parecía interesante preguntarte respecto a esta situación que sucedió a lo largo de los meses de pandemia, por un lado el reconocimiento y el rol fundamental que tiene todos los profesionales de la salud en el contexto de pandemia, saliendo a aplaudir a las 9 de la noche, y en parte también en la actualidad un cierto descrédito generalizado en torno, digamos, al rol que tiene el personal de la salud, producto del desgaste y estrés de estar al frente, digamos, del combate de la pandemia. Entonces, me parecía interesante qué visión veías respecto a este tema, en particular tomando el contexto actual.
Bien, bueno, muy interesante la pregunta. Enorme contradicción, ¿sí? Lo primero que me sale, porque es lo que vos bien mencionabas al principio, imitando a lo que estaba sucediendo en las ciudades europeas aspiracionales, París, o Italia, principalmente España, que se da un aplauso al personal de salud a las 9 de la noche, y acá se intentó imitar eso, ¿sí? Yo no sé si fue una cosa, una catarsis colectiva, una imitación a lo que pasaba en las grandes ciudades europeas. No tendría una explicación en cuanto a sociológica de este comportamiento, pero duró poco, ¿sí? Rápidamente se diluyó este reconocimiento por aplausos, y hubo como una suerte de reconocimiento y escucha y presencia mediática, especialmente, bueno, muy vinculada a esta comisión de expertos, la conformada por el gobierno nacional, que aparecían en todos los medios, que muchas veces estuvieron por detrás del presidente cuando anunciaba el inicio de las cuarentenas. Entonces, en esos primeros meses, yo pondría que fueron 3 meses, marzo, junio, ahí se terminó ese enamoramiento, ¿sí? Que coincidió con el momento en donde el Estado Nacional, sin lugar a dudas, y esto es claro, hizo una enorme inversión para equipar a gran parte del sistema de salud argentino. O sea, si algo queda bueno de esta pandemia es, bueno, una fuerte inversión en cuanto a equipamiento sanitario, ampliación de camas y creación de unidades sanitarias, capacitación a personal en cuidados críticos. O sea, duró 3 meses. Y yo creo que a partir del momento, ¿se acuerdan de la infectadura? ¿Sí? De esta solicitada, claro, de los sectores opositores que mencionan que, bueno, que estos técnicos mejor que se dediquen a investigar ratones, porque no tenían idea sobre otras cuestiones vinculadas a la economía. Y a partir de ahí, yo creo que empieza como un fogoneo político y un distanciamiento y una crítica cada vez más pronunciada, y un descrédito, ¿sí?, hacia lo que es el personal de salud en sentido amplio, y que llegó a un extremo en estas últimas semanas, ¿no? Con, bueno, la quema de barbijo, por ejemplo, o con actitudes vinculadas a un grito llamativo del personal de salud para que aflojen en cuanto a las salidas y a las habilitaciones, porque ellos estaban colapsados en cuanto a su capacidad de dar satisfacción a las demandas existentes en los centros asistenciales, y no hubo mucha respuesta, ¿no? O sea, ahí no hubo ese enamoramiento que encontramos en los primeros meses de marzo-abril, ¿sí? Ahí la gente siguió haciendo su vida, algunos con mucha razón porque tenían que salir a trabajar para comer, otros no sabemos, y empieza como otra vez como una cierta puesta en duda y como un descrédito en torno a lo que estaba pasando dentro del mundo sanitario. Y a mí me gusta la palabra el mundo sanitario, porque lo que es la vida dentro de un hospital es totalmente, diametralmente diferente a lo que son nuestros días, ¿sí? Y acá aprovecho a pasar la sugerencia de que lean una nota de Nora Bar, que salió hoy publicada en el diario Nación, que es excelente, es brillante. Nora Bar, bueno, es una periodista científica de las mejores que existe, que ella cuenta muy bien, ¿no?, lo que es pasar un día dentro de un hospital, y cuenta la sensación de colapso constante en el Hospital Posadas, ¿no? Entonces, entonces son dos mundos, ¿no? El mundo de las habilitaciones, de que, bueno, supuestamente hay cada vez más casos, pero hay cada vez más habilitaciones, y ese mundo sanitario en donde a gritos está pidiendo, bueno, frenemos un poco, y el broche o la frutilla de la torta, el 20 de septiembre, la semana pasada, cuando la comisión de expertos, esta que se había formado en el mes de marzo, hace una solicitada, una carta, abriéndose claramente el gobierno, ¿no?, diciendo, bueno, nuestra postura es que hay que mejorar la comunicación en salud pública, que hay que ajustar algunas cuestiones de testeo, que hay que ajustar en términos de limitar algunas libertades que se están dando, y que la política deje de meter la cola, ¿no?, por decirlo a mis palabras, no la de ellos, porque esa fue la idea,
en cuanto a las recomendaciones sanitarias, ¿no? Acá claramente hay una distancia. Por un lado, ¿no? Es el mundo de la política y por otro lado es el mundo de la ciencia. Y en el medio, y volviendo a la pregunta que hizo Esteban, la represión al personal de salud el 21 de septiembre, el Día de la Sanidad, ¿no? Que es un grupo de enfermeros que iban a presentar un petitorio al gobierno de la ciudad. Aparentemente hay uno de los otros grupos que quiere entrar a la casa de gobierno y los reprimen, ¿no? Y las imágenes son tremendas, sí, ¿no? Porque, sí, tremenda. Más allá de las posturas políticas, de lo que estaban reclamando, bla, 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 a ver, siempre la represión no es el camino indicado para tratar de resolver este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Y menos con el personal de salud que está ahí, ¿no? Que se la está jugando, claro. Tremendo. Cari, todo esto que vos planteás da para 3 programas de radio más, porque venís trayendo cosas muy interesantes y abriendo nuevos interrogantes que seguramente nos permitirán trabajar en los futuros programas que vamos a ir desarrollando y que seguramente te vamos a volver a convocar en este momento. Como esto es un programa de radio, lamentablemente estamos medio atados o encorsetados con el tiempo. Nos gustaría hacerte una última pregunta y recordarles a la audiencia que Karina va a dar un seminario de posgrado en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, bajo la modalidad virtual, que se inicia el 7 de octubre. Así que, Cari, finalmente lo último es que nos cuentes muy brevemente en qué consiste este seminario para contarle a nuestra audiencia. Bueno, la propuesta de este seminario es recorrer aspectos de la historia en cuanto a los conocimientos de los expertos, especialmente de la medicina, las diferencias regionales en cuanto a la conformación del sistema sanitario argentino, y esto es algo que está también muy, muy actual, porque no es lo mismo atenderse en la ciudad de Buenos Aires que en el último pueblito de Tartagal, y esto es algo que atraviesa la historia y que lo estamos viviendo en la actualidad también. Un bloque importante es la cuestión de las profesiones feminizadas dentro de este sistema, también vinculando siempre, haciendo un contrapunto entre presente y pasado. Así que bueno, quedan invitados, invitadas a compartir este espacio, que será de forma virtual por obvias razones, pero no por eso seguramente muy enriquecedor. Seguramente que sí. Bueno, gracias Karina. Karina Ramaciotti nos acompañó hoy en nuestro programa retomando Sin Vueltas en pandemia, sin vuelta en pandemias. Bueno, gracias Karina. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estamos en contacto. Bueno, después de escuchar esta entrevista a Karina, con este recorrido histórico, ¿no? y actual sobre las prácticas de cuidado, vamos a escuchar ahora una entrevista que realizamos en la semana a María de Los Ángeles Quevedo. María es una amiga de la vida, es la compañera de Darío, es la mamá de Lucas, de Pablo y de Tomás, es licenciada en enfermería y además es una gran persona. Aclaro esto porque en un momento de la entrevista ella va a contar que le preguntaron, ¿y vos qué sos? Y yo soy María, y esta es María. Compartimos el testimonio de ella. El cuidado que como a cargo de la mujer en la mayoría de los hogares, y a lo largo de la historia siempre ha sido así. En mi caso, el cuidado de la casa y de mi familia, siempre muchos años no trabajé, y bueno, y uno de los determinantes cuando nació Lucas, que bueno, al tiempo nos enteramos de su discapacidad, y entonces, yo quería, y era también quien debía tener que quedarse a cuidar y en la crianza de los chicos. No lo tengo como una factura, lo hice por deseo propio. Entonces, una elección tuya. Disfruté, claro, fue decisión propia. ¿Cómo decirte? Ahora, obviamente que se valora el rol de la mujer
fuera de la casa, en el trabajo, el éxito laboral que tenga, la mujer cada vez es más competitiva laboralmente. En nuestra época era como, creo yo, años atrás, era como el acompañamiento, pero hoy es un rol competitivo el que tiene, y a mí me encanta, pero muchas veces cuando yo hablo, bueno, por ejemplo, con mi sobrina, que es mucho más joven y que tiene chicos, y que a veces se siente desbordada por la crianza, el trabajo y todo, yo le digo, no es nada malo tampoco quedarse en su casa criando a sus hijos. Es como que tiene mala fama, ¿entendés? Es como que las mujeres tenemos que ser como los hombres y salir a trabajar y yo tener mi plata y mi independencia y todo eso, y a veces se dan situaciones en la vida en las que uno elige no hacerlo, y también está bueno, y también es un trabajo, es una dedicación, nada, sí, estás en tu casa criando a tus hijos. Pero bueno, vuelvo atrás, lo mío, el determinante fue Lucas, obviamente, para quedarme y acompañar la crianza de mis hijos. Es decir, vos, en vez de, digamos, seguir tu vida profesional, bueno, elegiste quedarte con tu casa, sí, ¿no? Y realizar sí, los cuidados que esto implica, ¿no? Y acompañar a Lucas en toda su trayectoria, en su camino, en su estudio y en las cuestiones relacionadas con la salud. A Lucas, los otros dos. También, claro. También. Y tratar también de acompañar en cierta manera a mi marido en sus cosas. Por eso, yo qué sé, es bastante diverso. Igualmente, por eso no soy la típica ama de casa que cocino la tortita y que estoy esperando y todo eso. Mi vida la hice igual, ¿entendés? Uno puede tener una vida completamente activa siendo ama de casa. Pero sí, muchos años me dediqué a eso hasta que, bueno, mis hijos fueron más grandes, pude estudiar, recibirme y, bueno, y empezar a buscar trabajo ya de lo que me gusta, que es la enfermería. Bueno, contanos un poquito cómo fue la decisión de esa carrera, ¿no? Y que también justamente esta carrera implica cuidado, ¿no? Dentro de lo que es salud. Claro, eso mismo. Mirá, bueno, vos, Dani, sabés bien que yo había empezado a estudiar medicina hace miles de años. Cuando salí del secundario me fui 3 años a estudiar medicina, me volví a Bahía, porque, bueno, mi novio en ese momento, que es mi marido actual, no podía ir, entonces en aquel momento el noviazgo era como, no es como ahora, las redes sociales no estaban, entonces decidí volverme, yo extrañaba mucho. Cuando volví estudié instrumentación quirúrgica, bueno, por eso siempre en la rama de la medicina, de salud. Después de Lucas aprendí que me gusta cuidar, que a veces yo estaba buscando, cuando era más joven, el tema de curar, de buscar la curación de algo de una afección. Y aprendí que lo que me gusta es cuidar, y aprendí que, yo qué sé, que tengo como una personalidad desde siempre de tratar de cuidar a la gente que tengo a mi alrededor, bueno, y a los pacientes y todo eso. Entonces aprendí en el cuidado, aprendí o busqué aprender a hacer bien el cuidado de acuerdo a las distintas necesidades. Y entonces ahí me incliné por enfermería, estudié en la UNS, ya era grande, tenía 40 años, fue todo un paso, porque volver a la universidad, o ir a la Universidad del Sur, yo en aquel momento había estudiado en Buenos Aires, volver a la universidad ya con esa edad y todo eso, fue distinto, pero fue un desafío, y bueno, lo pude hacer y me recibí, y bueno, y pude trabajar de lo mío, ya con mis hijos grandes y ya que no necesitan tanto ese cuidado que necesitaban cuando eran más chicos. Bueno, es interesante esto que vos mencionás, María, ¿no? Que bueno, si bien esto fue una elección tuya, pero tuviste el tiempo de dedicarte a la familia y a estos cuidados que vos haces referencia, y después también a dedicarte a vos, ¿no? Sin alejarte de esos cuidados de la familia, ¿no? Porque en cierta forma la profesión que elegiste está relacionada también con el cuidar al otro, ¿no? Y esto de querer el bienestar de este otro, ¿no? Que hace un poquito también al rol materno dentro de la familia. Sí.
Por eso, el tema, el quiebre fue Lucas, y yo aprendí, estudié enfermería para fortalecer, sería los cuidados que yo podía hacer hacia mi hijo, y después aprendí que lo podía llevar hacia los otros, ¿entendés? Pero la importancia del cuidado me lo dio la vida diaria con Lucas. Por más de que, por eso, todas somos cuidadoras, porque eso es lo que hacemos en nuestro hogar. Uno sin querer cuida a los que tiene cerca, a los que quiere, simplemente con una llamada. A veces uno cuidás al otro y le decís, ¿cómo estás? ¿Entendés? Estoy pensando en vos. Tal cual. Entonces, sí. Sí, decime. bueno, y entonces en esto que vos decís, ¿no? Del cuidar al otro, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? De todas tus actividades. Sí. ¿Cómo te sentiste vos cuidada, digamos, en este que vos, a ver si se entienden, en este rol que vos ejercés de cuidadora, ¿cómo te sentías vos con el entorno, sea, no sé, con la parte de salud, sea con lo educativo, ¿sí? Porque en realidad vos acompañabas a tus hijos, ¿no? A la escuela, al médico, a lo deportivo, a lo social, bueno. Entonces, ¿cómo sentís esos ambientes con respecto al acompañamiento también? Porque, como vos decís, uno tiene este don de cuidar como mamá, pero también en los lugares donde va, los espacios donde va, sea la escuela, bueno, también nos tenemos que sentir cuidados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo vivenciaste? Bueno, es un tema medio complicado, porque por ahí, sí, muchas veces no me sentí cuidada, ¿entendés? Y no sentí cuidado a mis hijos en muchos aspectos. Bueno, uno cuidada a veces en el cuidado, cuando uno, por eso, cuida a otra persona, ves los aspectos que necesitas mejorar para que esa persona se sienta bien. Y mucha gente no lo tiene eso, ¿entendés? No lo ve y no le importa tampoco verlo. Yo como cuidadora, como mamá de mis hijos, como esposa, muchas veces no me he sentido cuidada por el resto, por todo esto, por la escuela, por los médicos, por el sistema sanitario, por el sistema educativo, y hasta muchas veces desde lo social, ¿entendés? Porque, por eso, esto es lo que yo te decía antes, del rol de ama de casa, que uno lo ve como decir, no, pero sos ama de casa, ¿viste? Cuando decís como que no es algo, como que si no ganás plata no es competitivo, eso a uno por ahí le molesta, ¿viste? Cuando una vez me pasó, en la casa de mi cuñada, que eran todas profesionales, entonces me pregunta a mí, ¿y vos qué sos? Yo soy María. Mirá, yo soy María, soy la esposa de tío, soy la hermana de Rogelio, soy la madre de todo, ¿viste? Puedo ser muchas cosas antes que enfermera, abogada, médica y todo eso. Me parece que uno se puede presentar desde otro lado. Pero hoy la sociedad te lo plantea así. Vos sos esto, sos el otro, y hay que ser algo que compita laboralmente. Y a veces no se pueden, y eso, o no se quiere, y eso también está bueno, ¿entendés? Y es el respeto. Pero bueno, lo educativo y desde lo sanitario, principalmente, por eso me ha costado un montón con Lucas, por él, por la familia y por mí, ¿entendés? De que no valoren la opinión de la madre, la que está todo el día, o escuchen a la familia, o escuchen a sus hermanos, ¿entendés? Nada, nosotros somos 5, y trabajamos como equipo, y este equipo lo armé yo, ¿entendés? Entonces... la coordinadora, la responsable de este equipo. Tal cual, ¿entendés? Sí, y hoy con mi edad, con 52 años, lo puedo decir, sí, la coordinadora de este equipo soy yo. Muchas decisiones en base a eso pasan por mí, ¿entendés? Y bueno, y uno se tiene que hacer responsable de lo anterior y de lo actual y de lo que va a venir. Pero... Bueno, respondiendo a tu pregunta, no, muchas veces no me he sentido cuidada. No te has sentido cuidado, ¿no? Bueno, Muy y qué difícil. difícil esto de poder, de seguir ejerciéndolo, ¿no? Cuando uno no se siente cuidado, no se siente sostenido, y otra vez armarse para cuidar al otro, ¿no? Como a veces nos tira abajo, nos frustra un poquito, ¿no? Nos desanima. Y sí, te desanima un poco porque ves que lo tuyo no es valorado por el otro,
pero a la vez es lo tuyo, ¿entendés? Es como algo innato que uno tiene y que nada, y para salir adelante tenés que seguir cuidando, es así, ¿entendés? Tenés que seguir estando y cuidando. Por eso, yo amplío, nosotros somos 5 en mi familia nuclear, pero bueno, uno lo amplía hacia otro lado, por eso, hacia sus hermanos, los sobrinos, los padres, yo en este momento no los tengo, pero también Pero los he también cuidado. has cuidado a tus padres en algún momento, ¿sí? Obviamente, ¿entendés? Obviamente que, bueno, la vida después te lleva, por eso, a cuidados como más ampliados, ¿entendés? Para cerrar esta entrevista, comentanos un poquito el tema de tu tesis de enfermería, de la licenciatura. A ver. Bueno, vos me ayudaste un poco en la presentación. Sí. Pero bueno, yo al tener a Lucas, que él tiene displasia fibrosa, es una enfermedad de nacimiento y que modifica mucho la morfología corporal, en cuanto él tiene como una macrocefalia, tiene deformidad ósea, y bueno, y siempre igualmente fue un chico muy social, nosotros lo hicimos muy social, no había que esconderlo, es nuestro hijo, es nuestro orgullo, como todos los hijos, entonces a mí siempre me molestaba o me hacía ruido la mirada del otro, y la constitución, lo importante de la mirada del otro, la constitución de la personalidad, ¿no? Primero de cada individuo, porque cada uno somos mirados socialmente desde nuestra familia, desde la escuela, lo sanitario, desde lo social, desde todos lados. Entonces, en él, la mirada del otro, porque obviamente que todo el mundo lo mira porque es un ser distinto, me llevó a ver qué consecuencias podía tener en su personalidad o en su forma de relacionarse con los demás. La realidad que fue, bueno, una investigación, un ensayo que me llevó su tiempo, de lo que yo pensaba, obviamente no se cumplió, porque yo pensaba que la mirada del otro puede modificar tu personalidad y llevarte a ser retraído o a ser una persona asocial, una persona que no le guste relacionarse con los demás por miedo a lastimarse. Y la realidad que los que son mirados mucho por otros, como es el caso de mi hijo, uno descubre que no les afecta, que ellos tienen cierta fortaleza como para poder plantarse en el mundo y decir, yo soy Lucas, y si querés saber algo de mí, pregúntamelo. No me mires mal, o no me mires pensando que no existo, sino lo que quiero es existir y es interactuar. Entonces simplemente presentate, decime quién sos, y podemos tener una relación fuera de lo físico, fuera de cómo soy, fuera de cómo sos vos. Así que sí, estuvo muy buena, yo qué sé, a mí me sirvió, y bueno, me gustó hacerla porque viste que siempre que uno hace una tesis es un tema que te hace ruido, Claro. que tenés que plantear de acuerdo, bueno, a tu profesión y plantear la pregunta de investigación. Y bueno, en ese momento yo sentí que me hacía mucho ruido el tema de la mirada del otro, y lo apunté desde ese lado, porque es la mirada del otro en la discapacidad. Pero bueno, uno tiene que hablar desde lo general primero para ir a lo específico en el trabajo. Así que bueno, esa fue mi tesis. Tal cual. Creo que es fundamental también en esta investigación que vos hiciste, más allá de obvio, la mirada del otro, porque era el objetivo, también las formas de cuidar, ¿no? Y creo que en Lucas esa mirada no tuvo tanta incidencia por los cuidados que recibió Claro, porque por esta mamá y de esta familia, ¿no? No te encierro, no te dejo, vos tenés que salir a la vida, tenés que mostrarte, lo social es muy importante,
que estudies, que tengas un trabajo, que tengas amigos, nada, una vida lo más normal. A mí la palabra normal me resulta rara, pero bueno, lo más normal posible, como hemos tenido todos, ¿entendés? Tendría que ser lo más diferente posible. Lo más diferente porque posible. En realidad la diferencia es la norma, realmente. La diferencia, muy bien esas palabras, eso me encantó. Sí, esa es. Tal cual. Eso es. Que él tenga una vida lo más diferente posible. Y la tuvo, y la tiene, ¿entendés? Entonces, nada. Y obviamente que eso es de los cuidados, desde el empezar a pensar cómo va a ser la vida de él, ¿entendés? Y me parece que esa era una parte que había que fortalecer sí o sí. Él tenía que salir a la calle, teníamos que salir todos con él y ser como somos. Nada, es así, ¿entendés? Y mostrarnos. Pero eso obviamente que es parte del cuidado. A veces el cuidado no es pensado, ojo. A veces simplemente sale, es innato, ¿entendés? Que después lo podés analizar y lo podés modificar o podés ver cómo hacer, pero bueno, es el cuidado, sería así. Tal cual. Bueno, María, muchas gracias. Bueno, cuánto por retomar, ¿no? De la entrevista de María y relacionarlo con lo que hablamos con Karina en el primer bloque, ¿sí? Cómo se va dando a lo largo de la historia, del relato de su vida, todas estas cuestiones, ¿no? El poder elegir, y por ahí quería yo retomar un concepto que hacía referencia María Pía con respecto al derecho al cuidado, ¿no? Y también tener en cuenta el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, el derecho al autocuidado, que me va a brindar mi autoconocimiento, y el derecho a no cuidar, ¿sí? Bueno, con esto cerramos estas dos entrevistas, y bueno, y a ver, Mavi, si nos contás un poquito de qué se van a tratar los micros para los próximos programas. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, básicamente el micro que propongo en el espacio de este programa de radio está pensado para comenzar a adentrarnos un poco en las interrelaciones que podríamos establecer entre las artes y la discapacidad, ¿no? Entendiendo las artes como aquellas múltiples expresiones culturales que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que tienen una muy potente capacidad representativa e interpretativa de la experiencia humana. Y específicamente en este micro vamos a tratar de focalizarnos en aquellas experiencias que tienen que ver con las personas con discapacidad, ¿no? Cómo han sido representadas sus vidas, sus historias, y al mismo tiempo poder problematizar por fuera, digamos, de esas representaciones, cómo el campo artístico presenta inclusive dificultades en cuanto a la inserción laboral para aquellas personas, y al mismo tiempo de qué manera se puede resolver esa dificultad, ¿no? Entonces, básicamente en este micro lo que vamos a estar presentando son múltiples reseñas e historias que las tenemos como categorizadas, por así decirlo de alguna manera. En las próximas semanas vamos a estar haciendo reseñas de alguna obra artística en específico, puede ser tanto del área de las artes plásticas, como el cine, la televisión, la música, la danza, muchos, etcétera. Y esas obras artísticas siempre las vamos a estar pensando en función al contexto de producción, es decir, en qué escala podemos ubicar a la realización de esa obra, como por ejemplo puede ser la escala internacional, una película, digamos, de Hollywood, e inclusive podemos pensarlo desde otras escalas mucho más cercanas a las nuestras, como es la nacional, y al mismo tiempo hay una que le queremos dar especial interés, que es la escala regional, es decir, ver qué tipo de expresiones artísticas se han desarrollado en el ámbito de nuestra localidad y, digamos, el espacio que nos circunda, que es algo que por ahí no tiene tanta difusión a nivel de medios masivos de comunicación y que les queremos dar ese espacio también de representación y de difusión, ¿no? Y por último también, de vez en cuando, vamos a estar haciendo una reseña de biografías de algunos artistas, algunos y algunas artistas, y personalidades célebres que han pasado por el mundo del arte o de las artes y que de alguna manera dejaron una huella en cuanto a su propia vivencia de la discapacidad y qué significa el hacer arte desde ese lugar. Bien, así que con esto, con esta propuesta el micro, y con todo este desarrollo que hicimos en el programa, les mandamos un abrazo muy grande a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por nuevamente volvernos a escuchar y nos despedimos hasta la próxima semana.
Gracias. Bárbaro, hasta la próxima. Revolución. Esto fue Sin Vueltas, un programa para pensar y pensarnos en clave de diversidad y de derechos humanos. Si te gustó, dale, recomendanos y te esperamos el próximo viernes a las 13:30 horas por acá, AM 1240 Radio Universidad, en dúplex con FM 93.5, Radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Chao, hasta la próxima semana.